Vamos a ir esperándole a los compañeros que vayan entrando. Acá está lloviendo y por ahí, bueno, ustedes están todos hacia el Brasil. Había acá ya me acostumbré con el Canvas. Acá sí que tenía miedo yo del clima porque acá está lloviendo y de repente se va la luz. Ese es. Pero ahora está súper bien. Ahora está súper tranquilo. Hace rato estaba jodido. Y después, chicos, ¿qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal están? Me acuerdo del chat acá está el chat del, del Zoom. Vamos, lo único, Argel, de enviar así es que tenemos que aceptar las invitaciones. Bueno, vamos a ir de repente. ¿Cómo están? A mí también, para mí es un gusto saludarles. Realmente es un gustazo tenerla a todos ustedes acá. Desde ya les felicito porque un sábado querer estudiar no es para cualquiera. Y más estudiar semiología médica, ¿verdad? Semi es una materia que realmente, como estaba hablando con los compañeros, con algunos compañeros, es una materia muy clave dentro de la vida del médico. Nosotros en esta clase, yo sé que ustedes ya tienen unos conceptos, al menos los conceptos generales ya van teniendo. Entonces vamos a repasar, vamos a volver a mencionar un poquitito esos puntos. Buen día, Ara, ¿qué tal? Y volver a repasar lo que ustedes, algunos ya dieron en la clase, ¿verdad? Que son que nosotros denominamos conceptos generales, y la idea del curso es realmente enseñarle a ustedes técnicas de abordaje, ¿verdad? Esa es el principal objetivo que yo tengo con mis alumnos. Cuando yo me refiero a técnicas de abordaje, díganme ustedes, ¿qué es lo que ustedes esperan aprender de semiología? ¿Cuál es la expectativa que ustedes quieren tener? ¿Cuáles son los puntos que a ustedes les gustaría resaltar en lo que es semiología? Porque entiéndase que acá tenemos que, yo siempre voy de lo primero. Yo no puedo estar en una materia en donde yo no entiendo a qué va mi materia y la única forma de entender es manejando la definición de la materia, ¿sí? Entonces, en semiología médica, la propia definición de la materia a nosotros nos introduce en el mundo y ya nos abre un panorama que nosotros nos vamos a dirigir dentro del ámbito médico. Semiología es un primer eslabón, ¿verdad?
Nosotros decimos que semio, nosotros nos vamos hacia la definición, decimos de que ella es una rama de la medicina, eso es importante, acá parten las cosas fundamentales. Semio es una rama de la medicina y tiene como principal función identificar manifestaciones, ¿sí? Y la palabra manifestación, gente, quiero que lo lleven bien en cuenta, porque manifestación es una de las palabras claves para abrirnos a la definición un poco más fácil, ¿verdad? Me imagino que ustedes ya habrán mencionado en la clase pasada, en la clase que el alumno, voy a darle al alumno acá. Están todos silenciados, ¿verdad? Pueden abrir sus micrófonos si quieren hacer preguntas, eso no hay problema. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que partir acá de lo siguiente. La semiología va a identificar esas manifestaciones de enfermedades a través de qué, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como principales manifestaciones? Los signos y los síntomas, ¿verdad? La palabra semiología de por sí ya viene del griego, dice, es semion, signo, y logos, estudios, discurso, tratado. O sea, la propia definición de dónde viene la palabra ya nos lleva de vuelta a de que ella es la que se encarga del estudio de esos signos y de esos síntomas. ¿Está bien? Ustedes me saben decir si la semiología por sí sola se va a poder encargar del estudio de todo eso o ella tiene que venir agarrada de la mano con alguien más. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué dice la hinchada? Me pueden responder, no hay problema. En la caja de chat me van a responder. Entonces vamos a hacer de una forma más dinámica. Las personas que quieren prender su audio y decir también no hay ningún problema. Nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Nosotros tenemos acá lo siguiente. Dentro de lo que es la semiología, ella se tiene que valer de partes para que esto funcione. Una de ellas va a ser la que nosotros le denominamos la semiotecnia y la clínica propedéutica. ¿Qué es la semiotecnia? ¿Quién se anima a hablar de eso? Bueno, la semiotecnia es lo siguiente. Yo les voy a poner un libro, les voy a poner acá un libro. Vamos a hacer esto acá de esta manera. Existe un libro para que ustedes vayan entendiendo cómo viene la mano acá. Dejar de compartir, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a esto. Califan. Y voy a abrir este documento. Existe una rama de vuelta de lo que es nuestra semiología, que es nuestra semiotecnia. Ella se va a encargar de enseñarnos las técnicas exploratorias, ¿sí? Para poder identificar esos signos y esos síntomas. Entonces nosotros le tenemos, por ejemplo, a un manual, ¿verdad? Imagínense que este es el manual, les voy a pasar también a los delegados para que ustedes tengan. Es un manual de maniobras exploratorias y el libro se llama Semiotecnia. ¿Qué es lo que yo voy a aprender acá y que es la mano derecha de la semiología? Técnicas de abordaje a los pacientes, que es lo que nosotros queremos. Nosotros sabemos que la semiología va a valerse de unos pilares fundamentales, que la primera parte es nuestra anamnesis y la segunda parte es la exploración física. Ninguna de las dos pueden estar separadas, porque nuestra finalidad es llegar a un diagnóstico, o por lo mínimo, dentro del proceso de evaluación de anamnesis y examen físico, es tener por lo mínimo un diagnóstico presuntivo, que es lo que nosotros decimos, es dentro de ese proceso de anamnesis y exploración física, completando con la exploración física, es ir montando a través de esas manifestaciones que el paciente va a referir y que nosotros vamos a interpretar, montar los famosos síndromes
y llegar a un probable diagnóstico que después nos vamos a valer, obviamente, de lo que son ya las técnicas exploratorias para poder montar un diagnóstico y establecerle una terapéutica, un tratamiento a estos pacientes, ¿sí? Entonces, la primera mano de la semiología es la semiotecnia. Ella es la que nos va a brindar justamente las técnicas de abordaje. Y esto es lo que nosotros en algún momento vamos a tener que llegar a hacer. En semiología ustedes van a pasar por una serie modulares, ¿verdad? Y miren que acá nosotros vamos a tener un paciente y un examinador. Y vamos a tener las diferentes imágenes como un atlas en donde a nosotros nos explica la técnica y cuál es el objetivo a través de esas técnicas. Entonces vamos a tener una serie, vamos a tener este librito que nos va a ayudar y que es lo que nosotros en su momento vamos a ir hablando, ¿sí? Entonces, este es el libro, este libro les voy a mandar, se llama El libro de Califano Ibaré, es un libro muy rico en técnicas. Si ustedes ven, les pone una imagen, que es lo que nosotros muchas veces hacemos dentro de las prácticas, es lo que al menos yo cuando estoy en el presencial les llevo a los muchachos, a las chicas, y nosotros practicamos por nosotros las técnicas que son menos invasivas, ¿verdad? Como por ejemplo palpación, en este caso, por ejemplo, estamos en lo que es la parte de cuello y son palpaciones de la glándula tiroides, ¿verdad? Entonces, esa es la semiotecnia. Esta es la verdadera semiotecnia que nosotros le decimos, ¿verdad? Existe otra rama que viene justamente agarrada de la mano y es la clínica propedéutica. ¿Qué sería la clínica propedéutica? ¿A qué ella me ayuda a mí? Ella me va a brindar también, justamente me va a aportar los conocimientos y las estrategias, así en palabras comunes, para abordarla a ese paciente y dirigirnos a nosotros a un diagnóstico, ¿sí? Esa sería la clínica propedéutica destinada justamente a nutrirnos de nosotros, de los conocimientos, para poder abordarla a nuestros pacientes. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí, excelente. Vamos avanzando un poquitito, ¿verdad? Yo esta parte realmente voy a ir un poco más acelerado porque ustedes ya dieron también y son conceptos, ¿verdad? Que tenemos que manejar. Vienen las preguntas disparadoras. Vamos a leer acá lo siguiente. Vamos a leer la semiología. Nosotros dijimos que allá en un término cristiano, en una definición mucho más sencilla, es una ciencia que estudia los signos y los síntomas de las enfermedades. Hasta ahí excelente. Ahora yo me voy y tengo que interpretar porque ahí hay una gran diferencia y tienen unas definiciones muy concretas que es lo que nosotros vamos a tener que saber discernir. ¿Qué es un signo? Un signo es una manifestación, dice que es subjetiva de la enfermedad, es decir, que es percibida exclusivamente por el paciente, es percibida por el paciente y que el médico, o sea, yo voy a poder descubrir, la única forma que yo tengo es a través del interrogatorio, o sea, mi paciente a mí me va a manifestar eso. El signo es también una manifestación objetiva de una enfermedad o de un proceso que va a llevar a una enfermedad que nosotros vamos a tener que descubrir o identificar. Y esto es descubrido por el médico mediante, dice, mediante el examen físico, pero la pregunta es, ¿solamente es a través del examen físico? ¿Sí o no? No. Existen manifestaciones, ciertos signos que yo voy a poder identificar durante el examen físico, pero va a haber también ciertos signos que yo voy a identificar, pero durante el examen complementario, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común estas dos definiciones? ¿Quién me dice cuál es lo común que yo ya les mencioné allá? ¿Qué es lo que tiene?
Acá yo tengo que saber siempre, gente, y atiendan bien que, bueno, es dirigido también para un examen y es bueno que un estudiante de medicina maneje las definiciones. Ambas, tanto un signo y un síntoma, son manifestaciones del paciente. Ustedes lo único que ya van a tener que manejar acá el concepto es de que si es subjetivo, si es objetivo. ¿Cuáles son ejemplos de ellos que a nosotros nos interesa? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuál puede ser un ejemplo de un síntoma? Vamos, ¿cuál va a ser el ejemplo de un síntoma? Síntoma es todo lo que yo no tengo forma de corroborar en términos cristianos. Es todo lo que nuestro paciente a nosotros nos va a manifestar, nos va a decir y nosotros no tenemos forma de corroborar si es que eso es así o no. ¿Entienden? Entonces, ahí hay un doble filo, como se dice, ¿verdad? Que les voy a leer. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, las náuseas es algo que si yo tengo náusea, ¿ustedes tienen forma de identificar eso? No. Hay una cosa, atiendan bien porque esas son las palabras que ustedes van a tener que aprender. El paciente les puede referir a ustedes fiebre. El paciente puede venir a la consulta y decirle, vengo porque estoy con fiebre. Ahí hay un doble filo, ¿verdad? Porque es algo que el paciente me manifiesta, pero yo tengo que tener una forma inmediatamente. ¿Cuándo va a ser un signo? Cuando yo agarro un termómetro y confiero de que evidentemente esa temperatura corporal, y vamos a hablar de aumento de la temperatura corporal, porque ustedes en semiología vayan adaptando de que van a tener que manejar diferencias. Entonces, nosotros siempre nos vamos, aumento de la temperatura corporal, siempre queremos decir fiebre, pero van a haber situaciones especiales en donde yo tengo una elevación de la temperatura corporal, pero no es fiebre, es hipertermia. Entonces nosotros vamos a dirigirnos, tratar de mantener ese vocabulario, ir practicando y si no hay un aumento de la temperatura. Si yo corroboro de que hay un aumento de la temperatura, ok, voy a empezar a investigar cuáles son las causas y llevar siempre en cuenta que voy a tener dos diagnósticos diferenciales. Ahora, la palabra que ustedes pueden utilizar en el momento de hacer su historia clínica es el paciente manifiesta sensación febril. ¿Entienden? Entonces, ese ya es para la cajita de información. Cuando yo escribo mi historia clínica y de repente yo conferí, como usted dice, la temperatura y no tenía aumento, entonces yo relato que el paciente refiere y utilizo el paciente manifiesta sensación febril y pongo de vuelta no graduada si el paciente les dice que no se tomó la temperatura. ¿Está bien? Mi paciente puede venir y me puede decir un síntoma. Doctora, yo vengo porque me siento todo hinchada. Eso se traduce en el término médico por edema. El edema es un signo y es un síntoma. Es un síntoma porque mi paciente me refiere, el paciente manifiesta que el calzado no le entra en el pie, la ropa no se le prende y nosotros vamos a buscar, vamos a tener, nuestra semiología nos enseña, ¿verdad? Técnicas. Entonces, hay unas técnicas para que yo pueda identificar ese edema y es el famoso signo de la fobia. Fobia es fosa o sino el denominado signo de Godet. A la cajita de información, signo de Godet, edema es igual a signo de Godet. Ese signo de Godet a mí me ayuda, me direcciona o les va a direccionar a ustedes para también hacer los diagnósticos diferenciales, porque no todo lo que está aumentado, tumefacto, lo que parece que es un hinchazón en términos de los pacientes, es edema. Existen diagnósticos diferenciales y una de las formas, una de las técnicas que nosotros tenemos es el signo de Godet. Todo el mundo sabe lo que es un signo de Godet.
Sí, excelente. Para la gente que no sabe, el signo de Godet es la compresión de una estructura de preferencia ósea. La compresión con el dedo pulgar sobre una estructura ósea generalmente son en zonas declives del cuerpo, o sea, a nivel de los miembros inferiores. Y cuando nosotros hacemos esa vitropresión a la retirada de nuestro dedo, nosotros vamos a evaluar si se queda hundido, se queda como una fosa. Y después nosotros vamos a tener que manejar cuántos milímetros o centímetros y cuánto tiempo tarda en retomar la piel a la normalidad. Y de ahí salen las clasificaciones de Godet. Entonces, eso es edema. El paciente puede venir y la dificultad respiratoria, no puedo respirar, doctora, ¿qué es? ¿Es un signo o es un síntoma? ¿Qué dice la hinchada? Es un signo y es un síntoma. Y ahí ustedes ya, como me dijeron a estos días, obviamente, ¿verdad? Nosotros ya estamos cansados de escuchar. Dificultad respiratoria para mí es la famosa dispinea que ustedes le dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo en dispinea que yo ya les vengo a ustedes comentando, incluso de otros cursos? ¿Qué es lo que yo voy a buscar para que eso sea un signo? Voy a saber interpretar los signos de dificultad respiratoria y ese es a la cajita de información. ¿Cuáles son? Estamos cansados de saber. Profe, ¿cuáles son signos de que tu paciente entra en aquella puerta o está sentado en tu consultorio, entra ese paciente por la puerta y hace falta que él me diga que él está con dificultad respiratoria? Muchas veces no. El paciente viene, se sienta enfrente de usted y ustedes empiezan a identificar que el paciente hace uso de la musculatura accesoria, tiene aleteo nasal. Es muy difícil de ver y más todavía en los adultos y en las personas obesas, pero es un patrimonio exclusivo de pediatría, el famoso tiraje intercostal. En algunos casos incluso la cianosis, pero esos tres son los signos de insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria. ¿Está bien? Entonces, de ahí nosotros vamos viendo lo que es signo y síntoma con sus ejemplos. La ictericia, la coloración amarillenta de piel y mucosa también puede ser un signo y puede ser un síntoma y un signo, porque el paciente viene a consultar porque está todo amarillo. ¿Se entiende? ¿Qué más nosotros tenemos? Yo dije que yo puedo hacer la identificación de signo a través del examen físico y a través de los exámenes laboratoriales también puedo hacer. Imagínense que un paciente viene con unos antecedentes de pérdida de peso, problemas o sintomatologías asociadas a el aparato respiratorio y nosotros pedimos una radiografía. En nuestra radiografía de tórax nos viene una imagen nodular o múltiples imágenes en un padrón algodonado porque nosotros ya dimos radio ahora, en formas de suelta de globo. ¿Qué es lo que a mí me va a decir? Un paciente que, ¿verdad? Es un signo. Nosotros habíamos dado, ¿se acuerdan? El signo de la borboleta, del murciélago. ¿Se acuerdan? Eso de edema, CA. Bueno, esos hallazgos que yo hago son signos. Si yo las culto a mi paciente, como dice el compañero, y oculto un soplo, eso es un signo. Si yo, por ejemplo, eh, busco en un estado laboratorial y veo que hay un aumento de la glicemia, una hiperglicemia, eso es un signo ¿de qué? De un aumento de la glicemia que puede ser llevado a un diagnóstico de diabetes. Entonces, cuando yo hablo de signos, esas son los ejemplos. ¿Estamos? Bueno, vamos avanzando. De ella también van a surgir lo que son los famosos síndromes. Los síndromes son conjuntos ya de signos y de síntomas que relacionados entre sí
que están relacionados entre sí, es decir, que tienen una fisiopatología en común, pero obedecen a diferentes etiologías. Ahí tenemos síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome de dificultad respiratoria, todos los síndromes que ustedes quieran, entra dentro de esa definición. Yo también tengo otra definición que nosotros tenemos que manejar, que son las famosas enfermedades. ¿Qué es la enfermedad? También es un conjunto de signos y de síntomas que obedecen a una sola etiología, ¿verdad? Que tienen una sola causa. Ahí, por ejemplo, siempre me dicen, síndrome de Cushing es el que yo siempre pongo porque confunde, pero existe la enfermedad de Cushing y las dos parecen entidades iguales, pero tienen diferentes etiologías, ¿verdad? Viene la palabra patoneumónico. ¿Qué es lo que es patoneumónico? Es alguna manifestación, algún síntoma, algún signo, y generalmente son signos que el simple hecho de que nosotros la identifiquemos tiene una especificidad del 100% para diagnosticar una patología. Es una manifestación que al nosotros identificarlo, nosotros podemos decir, esto es tal patología, esto es una enfermedad valvular, esto es una apendicitis, esto es un soplo, esto es un sífilis, esto es una enfermedad X, ¿verdad? Por las manifestaciones o la identificación de esos signos. ¿Está bien? Vayamos avanzando un poco más. Vamos avanzando. De ahí vienen los famosos signos, ¿verdad? Que ustedes a la larga vamos a ir hablando. El signo de Godet, que es el que yo les dije, que es la impresión que deja, es la fosa que se deja sobre una vitropresión. Signo de Grey-Tunner, que son signos que nosotros podemos ver cuando hay una extravasación, hay una hemorragia intraperitoneal. Vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, nosotros vemos y acá viene lo que yo siempre digo, ¿verdad? Acá viene lo siguiente. Nosotros tenemos que saber que cuando estamos en semiología, chicos, el estudio del paciente es en un todo. Entonces, nosotros muchas veces vamos a ver que vamos a tener métodos y técnicas de abordaje a esos pacientes. Yo voy a saber y voy a tener que manejar en qué momento mi evaluación va a ser una evaluación completa y en qué situación yo voy a hacer una evaluación dirigida. Yo siempre les digo, todo el mundo le revisa la cavidad bucal a su paciente en todas las consultas. No, esto que ustedes están viendo acá es una manifestación del sarampión, que son las manchas de Kotlin, ¿verdad? Eso yo hago evaluando la cavidad bucal de mi paciente. Entonces de ahí vienen las técnicas que yo tengo, evaluaciones dirigidas y evaluaciones que son completas. Yo voy a decidir y voy a tener circunstancias en las cuales yo voy a poder hacer, qué es lo que a mí también me va a llevar a hacer una evaluación dirigida. Algunas manifestaciones que el paciente puede referir, entonces yo voy a ir buscando esos signos, pero uno solamente busca lo que uno sabe y uno solamente encuentra las cosas buscando. Entonces vamos a ir haciendo hincapié también en eso. ¿Qué más tenemos acá? Hay ciertos signos que no somos obligados. Nosotros no somos obligados a nada, como yo digo. Existen millones de signos en las diferentes especialidades. Ni los propios especialistas se saben todos los signos. Esto es un signo de Fromme. O te va a hacer el neurólogo o el fisioterapeuta, que es lesión de un nervio cubital a través de una técnica exploratoria que se le hace y vemos si hay o no hay una flexión del dedo pulgar en relación a la inervación muscular del dedo. Y ahí yo puedo decir, si el paciente tiene, por ejemplo, el signo de Fromme positivo, yo ya puedo hacer solamente con esa técnica una lesión del nervio cubital. Y eso es un signo que tiene una técnica y que es muy propia de una especialidad. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? No somos obligados a saber
los 1 millón de signos que hay, porque eso es imposible. Vamos a ir viendo durante las especialidades. ¿Cuál es el componente principal de la semiología donde nosotros queremos llegar hoy? Es en saber tener una buena elaboración de una historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? Punto uno. ¿Qué es la historia clínica? ¿Quién me dice? ¿Quién me define historia clínica? Les voy a mandar hoy también, con una serie de documentos que les voy a compartir, les voy a mandar lo siguiente, a la pinta que muchas cosas que hay acá. Acá está. Yo les voy a primero a dar un choque de realidad, que es a donde ustedes, por el motivo por el cual todo el mundo está acá esperando ansiosamente, ¿verdad? Vamos a ver dónde se fue. Este ha de ser acá. Bueno, ahí volvimos. Miren lo que es esto. Yo no sé si algunos ya le conocían. Esto que ustedes tienen acá enfrente es un documento. Nuestra historia clínica, el pan de ustedes de semiología médica, es este documento, señores. Primero, vamos a aprender a llamarle a las cosas por su nombre. La historia clínica es un documento. Este que ustedes tienen enfrente, que yo les voy a enviar, consta de 8 páginas. Son 8 páginas, señores, en una hoja de tamaño A5, no es ni siquiera A4. Es un documento que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay emite a todas las unidades públicas. Es el documento que nosotros, yo y ustedes, vamos a tener que llenar el día en que nos vayamos a nuestra práctica hospitalaria, que es en Semio 4. Dentro de unos meses o probablemente el año que viene, ustedes van a irse al hospital, van a tener contacto con los pacientes y automáticamente los pacientes que consultan en la urgencia se les va a proveer una hoja. Esta es la hoja. Es una hoja en donde están detallados todos los puntos para llegar a un diagnóstico. Va desde datos generales del propio establecimiento, pasando por datos del paciente y vamos a ir describiendo los componentes o los antecedentes que están distribuidos y nosotros tenemos ¿qué es nuestra función? Aprender a llenar este documento. Cada punto que va dentro de ellos tiene que ser completado, señores. Nosotros no podemos dejar este documento a medias. ¿Por qué no podemos dejar a medias? Dentro de lo que es la definición de historia clínica, ustedes tienen que manejar los conceptos. Nuestra historia clínica, lo primero que dice mi libro base es de que es un documento médico, es un documento científico, es un documento legal. Esa es la única parte de todo lo que yo les cito que le asusta a la gente es la palabra legal. Es un documento económico y es un documento humano. Al ser un documento médico nos vamos a lo siguiente. La única persona que está apta para poder llenar este documento es el médico, porque de la interpretación de sus conocimientos, la interpretación de esas manifestaciones, de lo relatado por el paciente y lo elaborado en el examen físico me va a llevar a un diagnóstico. Mi compañero de enfermería, sin menospreciar, está hace 40 años, pero él no tiene toda ese conocimiento que el médico, por más que el médico sea un aprendiz, nosotros venimos preparándonos durante toda la carrera para poder adquirir eso. Entonces, la única persona legalmente habilitada para el llenar esta historia clínica es un documento científico porque se basa
en estudios científicos. Es más, esta historia clínica que yo lleno de mi paciente va a tener todos esos datos del paciente desde el ingreso en su estadía, que se va a acompañar de una hoja, y esa propia historia clínica me puede servir o le puede servir a otras personas con las mismas manifestaciones y nos ayudan a un avance dentro del ámbito científico, porque ahí van a estar escritas todas esas manifestaciones, las manifestaciones y los tratamientos instaurados. Entonces también puede servir más adelante a contribuir a la ciencia, como yo digo. ¿Es un documento legal? Sí, es un documento legal y por eso yo tengo que llenarlo. Veo que nos quedamos con un minuto, parece, ¿verdad? Entonces, vamos a votar hasta el último minuto, después yo les vuelvo a mandar el link, ¿sí? Entonces, es lo siguiente, al ser un documento legal, significa de que todo lo que está escrito ahí puede ser utilizado con fines legales. ¿Qué significa eso? Si yo lleno o invento datos en una historia clínica, mi paciente fallece mientras que yo estoy en mi casa, la familia puede accionarla, la fiscalía se va a ir y va a agarrar este documento y va a verificar todo lo que ustedes escribieron, lo que escribieron o que lo que no escribieron, y puede ser utilizado a favor de ustedes o en contra de ustedes. ¿Se entiende? Entonces, se termina nuestro tiempo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces miren lo que es esta historia clínica. Esto es lo que nosotros vamos a tener que aprender a llenar, ¿verdad? Y acá están todos. Yo siempre le digo, no se desesperen. Nosotros tenemos partes en la historia clínica que vamos a tener que aprender. Aquí específicamente yo voy a poner qué yo pongo en antecedentes de la enfermedad actual, qué yo pongo en antecedentes remotos, cuáles son las palabras que yo usamos. Volvimos. Permitirle a todos. ¿Alguien me escucha? Sí, profe, te escuchamos. Bien. Saludos. Bueno, ¿se está entendiendo? ¿No se está entendiendo nada? Acaba lo siguiente, chicos y chicas, ¿verdad? Nosotros tenemos que indudablemente hablar de esto. ¿Por qué les digo yo? Yo veo, no sé ustedes, hay gente que le va a dar pelota y hay gente que no le va a dar pelota, lo que les voy a decir. Pero les voy a comentar algo. Yo, por ejemplo, estos días estuve con un grupo y le dije lo siguiente. Yo no puedo no pasarles a ustedes estos conocimientos porque yo sería una más del montón. Entonces, nosotros muchas veces nos vamos al hospital y es lo siguiente, chicos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué enseña la semiología médica? ¿Será que la semiología médica solamente me enseña a mí a ser un robot, o sea, hacer algo automático? La enseñanza de la semiología médica va en enseñarle y proveerle a los alumnos todas las herramientas y técnicas para poder abordarla a un paciente, pero yo no me puedo olvidar de que detrás de todo ese conocimiento viene una parte que nosotros le denominamos tener una ética médica, tener o regirnos por comportamientos, por ciertos padrones, por ciertos valores que nosotros le denominamos valores bioéticos. Entonces, chicos y chicas, nosotros tenemos que atender muy bien a dónde nosotros vamos a meternos, y siempre la única forma en que parece que levantamos las antenas es cuando hablamos de algo que es la parte legal. Entonces,
Eso es lo único que parece que nosotros le tenemos miedo. Por eso yo les hago un hincapié enorme en que Ujú. la historia clínica, Pode formar. E aí, como é que você manda só pro. yo me silencié a mí, es silenciarle a los participantes. Ahí está, vamos todavía familia. Estamos bien todavía, sabemos manejar. Bueno, acá va lo siguiente. Acá va lo siguiente. Entonces, yo vuelvo a insistir. El documento lo llena el médico. Yo no le puedo decir a mi enfermero que llene. ¿Por qué yo no le puedo decir por este punto? Acuérdense de esto para, como dice, para toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es la historia clínica un documento? Por todo esto. Yo más o menos ya le cité y no me voy a quedar tampoco Um mucho pouco tiempo en esto, ¿verdad? Entonces, es lo siguiente. Nuestra historia clínica es un documento médico, les vuelvo a repetir. ¿Por qué? Solamente por este motivo, va por este motivo. Es un documento médico porque ahí se manifiestan, voy a admitir a los compañeros acá, tanto hay. Entonces, porque en ella se describen características de la enfermedad desde el punto de vista médico. Acá se hace descripción de hallazgos semiológicos de nosotros a través de esos hallazgos semiológicos de signos y síntomas, nosotros configuramos un síndrome. Nosotros instauramos una medida Eu não tô y conseguindo. pasa. ¿Estamos bien? No sé a quién se le dejó prendido el audio. Entonces nosotros a través de estos documentos nosotros vamos a llenar. Es científico porque esa descripción de todo lo que hay ahí nos puede servir para mejorar los conocimientos ya sea en el ámbito científico. Es legal. ¿Por qué es legal? Porque el efecto de todo lo que yo escribí ahí deja como un testimonio de la enfermedad del paciente y ese documento tiene una justificación legal. ¿Por qué es un documento económico? ¿Por qué es un documento económico? Es un documento es un documento económico. Yo le digo siempre lo siguiente. Ustedes piensan que el motoqueiro loco, ¿verdad? El tipo que se tomó todas en el bar, ¿verdad? No tiene un peso, como yo siempre digo, no tiene un gato para puxar do rabo, pero él se tomó todas en el bar. Agarró su moto sin casco y se fue a la velocidad de la luz ahí sobre esa avenida enfrente de la UPAP a 120 kilómetros por hora. Él se va y se estrella contra un vehículo. ¿Quién paga? ¿Es o no es algo económico? Sí, porque todo, todas esas medidas que nosotros vamos a tener, esa internación le va a costar dinero a alguien. Le va a costar dinero al gobierno o a la familia. Entonces, ese documento que nosotros tenemos en mano, esa carpeta que nosotros vemos, esa pilonada, a alguien le costó y le costó mucho dinero, porque la salud no es fácil. Y lo otro que yo siempre hago hincapié es, ¿por qué va a ser un documento humano? Dentro, gente, ustedes van a ser médicos, ustedes no van a ser analistas de sistemas, que van a analizarle y van a hacer en un piloto automático. Dentro de ese documento se van a ver reflejados todas las relaciones que hubo dentro del médico, dentro de lo que es el médico y el paciente, y va a contar todo lo que es un testimonio de lo que fue esa estadía de ese paciente. Entonces es un documento humano porque consta de la declaración de
un proceso por el cual pasó una persona que termina con un certificado de alta o termina con un acta de defunción. Y de ahí es lo que yo les digo, atiendan lo que ustedes van a hacer. Esa historia clínica, gente, es un documento que tiene que ser llenado con un bolígrafo. No puede tener rayones, no puede tener corrector, no puede estar rasguñado porque pierde automáticamente su validez frente a un juzgado. Y todo lo que ustedes escribieron o todo lo que ustedes no escribieron ahí va a ser utilizado en su contra. Muchas veces yo le digo, todas las cosas que ustedes hacen, gente, tienen que escribir. Ustedes van a tener una hoja de evolución que es diferente. La historia clínica se hace una vez que vos le vas a ingresar a tu paciente al hospital. ¿Entienden? Entonces ahí yo anoto todo lo que le pasó a mi paciente de ese momento. Ese paciente va a ir evolucionando y ahí ustedes van a tener una hoja de evolución. Acuérdense lo siguiente, todas las cosas que ustedes consideren de que puede ser un arma de doble filo, como instaurarle un tratamiento a un paciente y los familiares se niegan, porque siempre dicen, doctora, nosotros no tenemos plata, ¿verdad? Su paciente necesita un cateterismo, la abuelita tiene 70 años y los familiares no le quieren hacer porque dicen, a mí ya me empezó, ¿para qué le vamos a hacer, doctora? Vamos a gastar 20 millones de guaraníes y después se va a morir nomás luego, dejarle nomás ya así. Vos te quedas impactada con eso, entonces vos tenés que dejar escrito hoy qué día es, 15 de agosto, siendo las 8:50 de la mañana, se le comunica al paciente sobre tal tratamiento, todo lo que ustedes le explicaron, y se van y le dicen, mira señora, yo quiero que vos leas esto y que me firmes abajo de que a vos se te avisó. Porque, ¿qué pasa? Se le dice a los pacientes y después viene la demanda. A nosotros nadie no nos dijo. El médico le mató. Fue una negligencia médica. Entonces, atiendan eso. ¿Estamos de acuerdo? Avancemos en la viña del Señor. Ya ustedes de que la historia clínica, vamos a de vuelta a verla nuestra historia clínica. Vamos a verla nuestra historia clínica. Es bastante larga. ¿Ya le vieron alguna vez a ustedes a este documento? ¿Alguien ya le conoce? ¿Sí o no? Ya. ¿Alguien más ya le vio este documento alguna vez? ¿Ya llenó este documento? Acá nosotros vamos a ver, la historia clínica consta de partes. La primera parte que ustedes tienen que saber manejar es la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es por medio de un interrogatorio reunir una serie de informaciones para poder armar, hacer un hallazgo semiológico y montar un síndrome, ¿sí? Entonces nosotros vamos a mirar a nuestra historia clínica, muchachos. Vamos a ver de que ella va a constar de partes. Lo primero que viene acá menciona son sobre los datos del establecimiento, que es lo que ustedes van a llevar, si están en pediatría, clínica, cirugía, el nombre del hospital, el distrito. Acuérdense que esto es algo que le puede salvar la vida. Ven que acá dice fecha de ingreso, día, mes, año, hora y minuto. Lo primero que ustedes me van a hacer y que les voy a dar un toque es si llego a agarrar la historia clínica de ustedes y ustedes no me ponen esto. Esta parte les puede crear un problema judicial a ustedes, porque ustedes pueden decir, el paciente llegó en tal momento. Entonces aprendan a llenar eso, ¿sí? Después viene toda la parte de datos de filiación que nosotros le decimos, nombre, apellido, fecha, edad, sexo, nacionalidad. Esto tienen que aprender a llenar. Ahora yo les lanzo una pregunta disparadora. ¿De qué a ustedes en el momento de montar un síndrome, armar un diagnóstico, es importante saber el nombre del paciente? ¿O solamente yo quiero saber la edad de mi paciente, el sexo de mi paciente, la raza de mi paciente, solamente para llenar una historia clínica?
¿Qué ustedes piensan sobre eso? Les lanzo una pregunta más disparadora. ¿Qué tiene que ver de que yo escriba la etnia del paciente, incluso la raza del paciente, y llámese raza, y nosotros muchas veces parece muy despreciativo, pero tiene algo que ver? El color es de color, como nosotros decimos, blanco, pardo o el famoso negro. La clasificación que se le da a eso. Sí, totalmente, gente. Desde el momento en que yo estoy agarrando un bolígrafo, ustedes tienen que, acuérdense de mí, cuando yo le pregunto al paciente cuál es su nombre y me habla que es chino, ya, ahí ya hay algo que ustedes tienen que decir, ah, ok. Después nos vamos al sexo, ¿verdad? Lo que yo le dije la vez pasada a los compañeros del curso pasado. Hay dos cosas que nosotros tenemos que valorar acá. Cuando nosotros nos viene un paciente y nos viene, por ejemplo, un tremendo mulierón, como yo le dije a los compañeros, hermosa, rubia, despampanante, un cuerpazo, está bien, excelente. Nombre, bueno, ella, ¿cuál es el nombre de la persona? María, ¿verdad? O Paola. Luego agarro y yo le digo, por favor, ¿me puede decir su nombre completo como está en su documento? Entiendan bien, porque esto tiene que ser como está en el documento, los nombres completos del documento. Y te dice Juan Bautista López. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que yo solamente quiero saber, verdad? ¿Verdad? Acá no, hay algo que no está coincidiendo acá. No es solamente por una forma discriminativa. Existen, gente, enfermedades que prevalecen en el sexo femenino y en el sexo masculino. Nosotros el ser humano está compuesto y es diferente anatómicamente hablando y fisiológicamente hablando. Y las enfermedades también prevalecen en relación al sexo. Entonces yo voy a pensar y voy a dirigir mi orientación diagnóstica a eso. ¿Para qué yo quiero saber la edad del paciente? Y acuérdense de esto. Escuchen lo que yo les voy a decir porque eso ustedes van a hacer en ectoscopía. La edad cronológica no coincide con la edad biológica. Ukiki significa eso. Yo me topeto con personas que yo le miro en la cara y me parecen que tiene 70 años la persona. Y vos le preguntás, señora, ¿cuántos años usted tiene o fecha de nacimiento? Y tiene 40. Hay personas que tienen cara de 20 y tienen 50, ¿verdad? Hay personas, yo voy a pensar cuando yo me voy y anoto la edad de un paciente, yo voy a pensar en las mismas causas en un niño que en un adulto, me voy a orientar hacia las mismas patologías. No, hay enfermedades que prevalecen según la edad del paciente, incluso según la etapa de vida del paciente. Si yo digo que a mí me interesa saber dónde vive el paciente, ¿tiene algo relevante o no en el momento de hacer el diagnóstico? Sí, yo puedo ver si el paciente vive en zonas endémicas o que puede estar ligado a algún componente que él me diga. Las zonas que están alejadas del mar, ¿qué me pueden dar? El bocio en personas que están alejadas del mar. Hay otras cosas, por ejemplo, la ocupación del paciente. Cuando yo le pregunto al paciente su ocupación, a mí me interesa, ¿me aporta algún dato? ¿Sí o no? Sí, me aporta. Es una persona que trabaja es minero, es una persona que trabaja en un matadero, es una persona que trabaja en el campo, es agrícola. ¿Qué es la persona? Es una persona que yo le dije en relación a la raza. Ustedes saben que las personas de raza o de piel oscura
tienen una predisposición a desarrollar hipertensión arterial, son mucho más propensos a desenvolver hipertensión arterial. Incluso si ellos desenvuelven a través de los hábitos, porque pueden tener un componente, son propensos a tener mayores complicaciones a expensas una vez que ellos desarrollan la enfermedad. Las personas de tez blanca, de piel blanca, tienen mayores predisposiciones a desarrollar cáncer, y el cáncer que ellos desenvuelven es el cáncer de piel. A mí me interesa saber si es mujer o es varón, porque existe una enfermedad que es la hemofilia. Es transmitida por la mujer, pero ¿en quiénes se desenvuelve la enfermedad? En los varones. Entonces, gente, nosotros desde esta primera parte, que parece la parte más insignificante de la historia clínica, yo ya tengo que empezar a pensar, ¿se entiende eso? ¿Me están entendiendo? De ahí nosotros nos vamos al lugar de residencia que nosotros ya hablamos. A mí me interesa saber en dónde vive el paciente. Sí me interesa porque su medio puede estar ligado a la causa de su enfermedad. Y acá viene lo siguiente. Acá pide, la historia clínica pide que ustedes dibujen el croquis de dónde vive la persona. Que le pregunten después más abajo. Hay una parte en donde habla sobre lo que es, ¿dónde está? Factores de antecedentes socioeconómicos. ¿Por qué yo quiero saber acá si la casa del paciente es de pared, es de ladrillo, es de adobe, si tiene teja, no tiene teja, si tiene piso, si el piso tiene cemento, es porcelanato, si el agua que consume el paciente es un agua que es de distribución general, es una persona que compra el agua, saca del arroyo, del río, del tajamar, trae del vecino que tiene un sistema? El baño es un baño de letrina. ¿Por qué? Yo quiero saber. Se le pregunta eso al paciente. ¿Qué ustedes piensan? ¿Le van a preguntar usted a su paciente eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué a mí me interesa saber? Me predispone a enfermedades. La vinchuca o barbeiro que ustedes le dicen, ¿de dónde viene? ¿A dónde le gusta vivir al barbeiro? Las personas que tienen su casa y acá al lado tienen un criadero de chancho, ¿qué les parece a ustedes? Las personas